Lau, placeres. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias por aceptar la invitación por segunda ocasión aquí a tener una plática, una conversación. ¿Cómo estás, Lau? Ya más del año, si no mal recuerdo, por ahí, no sé si has, bueno, recientemente, entre comillas, porque igual ya tiene un año que agarré como que ese formato aparte de empezar a subir conversaciones, ir salteando, de que un día subo un clip de una conversación que tuve antes y ahora un clip de la que se estrenó durante esa semana, ¿no? Y fue bien chistoso porque yo me acuerdo que cuando estaba grabando contigo, cuando grabé, apenas estaba empezando como que con ese formatito. Ya llegó ese punto, Lau, en el que también tú ya estás, pasaste por esa parte de también ser la conversación que se repite ahora, ¿no? Entonces, pues el tiempo pasado, Lau, el tiempo pasado, seguimos entrenando, seguimos disfrutando del culturismo, seguimos grabando podcast. ¿Cómo estás, Lau? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Ángel, y pues nada, el honor y el placer es mío. Cuando me contactaste la primera vez, pues sí, no te voy a negar que fue mucha la emoción y esta siguiente ocasión, creo que tanto, si no es que inclusive un poquito más, porque no me lo esperaba y me gusta mucho estar del otro lado, o sea, pocas veces tal vez te pasa lo mismo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. tienes la oportunidad de estar, o sea, hemos participado más en podcast siendo nosotros los anfitriones, ¿no? En vez de que nos entrevisten. Entonces, se siente padre también ahora, pues no tener que estar de pensando tanto como que qué voy a preguntar, ¿no? Y hacia dónde voy a dirigir la conversación. Y ya ahorita yo me siento muy relajada porque sé que de entrada el formato que tú tienes que me gusta mucho, que es justo eso, o sea, esas conversaciones y no tener como una estructura tal vez tan rígida para donde vaya la conversación, me parece muy interesante y creo que se aprende mucho de esa manera, o sea, simplemente dialogando tanto para quien escucha, Ujú. pero para la persona que es quien está hablando en el momento, al menos yo sé que esa es una de las mejores maneras para mí de aprender, cuando expreso Totalmente. lo que previamente tal vez pensé, ¿no? O Ujú. leí, o esa combinación entre pensamientos, cosas que leímos, cosas que vimos, cuando lo puedo comunicar es cuando mejor lo entiendo. Totalmente, Lau. Y sí, creo que, híjole, pues al final de cuentas el hecho del tiempo es bien interesante porque al menos, no te lo voy a negar, o sea, ya después de tantas conversaciones, ¿no? Como que llega un punto en el cual ya es un poco difícil, pues uno, el poder saber por dónde llevarlos. Hasta cierto punto yo creo que me ha dado mucha libertad el hecho de que pues exista esa no estructura, ¿no? En las conversaciones que tengo con distintas personas, porque al final igual como que no se queda con únicamente hablar sobre cierto tipo de temas, hablar especialmente de nutrición o demás. Incluso he tenido el gusto de también platicar hasta con, ahí le mando un buen saludo a Alfonso Sataín, que es profesor de una preparatoria y se dedica también a dar como videos en YouTube explicando cosas de química y así. No, se me hizo interesante, lo invité y platiqué con él. Digo, son cosas que a veces yo sé que no comparten tanto, entre comillas, digo, porque obviamente si ya te pones a rebuscarle, puedes encontrar los hilos que a lo mejor puedan conectar temáticas con las que recurrentemente platicamos, con la que a lo mejor superficialmente se puede ver que no está, que no está en esa misma línea, ¿no? Pero la verdad, Lau, sí, totalmente, o sea, lo disfruto bastante y tienes mucha razón. Igual me gusta mucho hablarlo contigo porque igual tú tienes esa otra parte de pues tener el podcast de Science y Fierros con Sant y al final de cuentas, ok, una cosa es de repente arrancar los podcasts, de repente, pues grabar un episodio o que te tomen como invitado también, que eso igual es un gran honor. Que pues sí, ¿no? La proporción es muy abismal entre las veces que yo he participado como invitado a los casi ya 100 que tenemos en Gym Rats y casi ya 100 que tengo yo. Entonces sí es muy diferente como que esa proporción. Sin embargo, al final yo creo que igual podemos ver las cosas un poquito diferentes en ciertas cuestiones, Lau, a la hora de la comunicación, justamente por el hecho de que tú también ya tienes bastante experiencia en grabando podcast, que al final de cuentas me van a fallar los números, Lau, seguramente, pero por ahí del 60 aproximadamente están en Saints y Fierros, ¿o por qué número andan aproximadamente? Híjole, te mentiría si te dijera que sé exactamente cuántos, pero creo que sí ya van más de, yo creo que sí ya tal vez como más cerca de los 70, 80 y tal vez me voy a ver muy mal si yo también estoy muy lejos, pero es Ok. que es como, no sé, o sea, cuando disfrutas mucho haciendo algo, ¿no? Vas perdiendo la noción del tiempo y cuántas
cuántas semanas o cuántas grabaciones han sido. Probablemente sea más porque empezamos en marzo del año pasado, como la primera semana, y de Ok, ahí ha salido un episodio cada semana sin interrupción, ¿no? O sea, órale, sí, 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 qué duro. entonces, si el año tiene 52 semanas y pues Mm. ya de ahí ya llevaríamos 52 desde marzo, así que sí, ahorita ya probablemente estamos más cerca de los 80 que Órale, de los órale, 60. Sí, y fíjate que son esas rachas que dan gusto, pero sí, también totalmente. sabes, ¿no? Como cualquier otra racha, en algún momento se va a cortar y pues no pasa nada, ¿no? O sea, creo que lo hacemos por el gusto, por compartir y Claro, no se debería volver nunca una presión más. Y eso es algo que me gusta mucho de ustedes. De hecho, justo hace rato estaba escuchando el último que está en Spotify de Jim Ratz ok, eh, sobre el culturismo, sobre pues lo que está mal en el culturismo en México. ok, Ese fue el ujú, último que encontré en Spotify ujú, y, y me gusta de ustedes que son bien relajados en ese sentido, que pues saben que cada uno tiene sus ocupaciones distintas, tú con este podcast, Dani con las 50,000 clases que da, Fer ahora también con el centro, ¿no? Y de pronto es difícil empatar horarios y no se pareciera, ¿no? O sea, eso es desde mi perspectiva que no se estresan o no forzan que suceda un episodio simplemente porque hay que cumplir, ¿no? Así como a veces claro, podemos trasladar eso a otras cosas, ¿no? Como quien de plano el día no se presta para que hagas tu sesión de 2 horas y a fuerza, ¿no? Como esa falta de flexibilidad cognitiva de no, pues tiene que salir porque así ha venido siendo. Entonces sí, eso, fíjate, o sea, como que hasta ahí se ve cómo es la mentalidad y cómo es la manera de hacer las cosas. O sea, yo siempre digo, como haces una cosa es como vas a hacer el resto. Entonces, con nosotras ha coincidido porque mucho tiempo tuvimos como 2, 3 episodios ahí en reserva que se han ido acabando. ok, sí, Entonces sí, sí. estará interesante ver hasta dónde podemos continuar haciéndolo, pero que siga siendo así, ¿no? O sea, por el gusto. Sí, y fíjate, nunca lo había visto de ese lado. Específicamente, digo, tal vez sí lo podemos a veces platicar incluso en el mismo podcast respecto a nuestras acciones del día a día, pero poniendo, por ejemplo, en los números en sí del podcast, de las grabaciones, fíjate que no nunca lo había visto de ese lado que comentas. Y sí, totalmente. Yo recuerdo que, por ejemplo, nuestra mejor racha, entre comillas, por así decirlo, fue iniciando el proyecto. Fue iniciando el proyecto porque 2022, 21, creo que sí, 2021 finales, comenzamos octubre, sé que fue en octubre, 16 de octubre, ese lo tengo bien presente. El primer episodio de Game Press se subió el 16 de octubre, pero ya vamos a ser 3 años, o sea, ya vamos a ser 3 años en este octubre que viene. Entonces, al final, el poder observar, justamente como mencionas, Lau, el no soltar, el decir, pues vamos a grabar semana con semana, que durante esa primera época, primer año por ahí, sí, fue una racha de estar grabando semana, 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 que yo igual lo pongo mucho en contexto, que creo que fue en el momento correcto, porque al final de cuentas es muy difícil, tú lo acabas de decir muy bien, el poder empatar horarios de 2 personas, de 3 es una locura, porque al final de cuentas el añadir una persona extra, ¿no? El decir, ok, ya somos dos, ahora somos tres, y cuando iniciamos los tres era bastante, hasta cierto punto flexible, igual por el momento que estábamos viviendo, porque estamos hablando de que 2021 estábamos empezando a ver luz en la pandemia, o sea, todavía era difícil salir, todavía empezaban las vacunas, pero todavía recuerdo que pues apenas comenzaron, seguramente igual lo recordarás con la parte de primero a cierta población, entonces empezaron como que la vacunación masiva, pero a cierta población, lo demás, y como que poco a poco se fue desahogando, pero yo creo que igual el hecho de que todavía existiera esa restricción en tal vez pasar la mayoría de tiempo, o más bien dicho, pasar la mayoría de tus actividades para estar en casa, home office, trabajo, etc., pues eso igual yo creo que potenció mucho el podcast, al punto que yo creo que ahora ya estamos en otro punto en el cual, al menos así lo veo yo, igual lo he platicado con Dani y con Fer, lo que sostiene mucho es el gusto que le tenemos al podcast, o sea, no hay otra, ¿no? Porque tú lo acabas de decir muy bien,
Somos tres personas que sí, nos gusta entrenar, nos apasiona, pero tenemos actividades y horarios bien diferentes, pero sumamente diferentes. La flexibilidad es bien diferente en los tres. Al final de cuentas es todo un reto el poder organizar y decir, oye, esta hora, pero proponemos, es que está más difícil para esta y ver cómo de dónde les tiramos, ponemos, hasta encontrar un buen punto. De hecho, me atrevería a decir que este es como que nuestro segundo mejor punto que encontramos, que es grabar. Particularmente nosotros grabamos viernes 9 de la mañana. Tratamos de que así sea por X situación alguien no llega a lo demás, pues bueno, entonces posponemos. Hemos Yo esta planteado, vez mande, era mande, en la noche, perdón. Digo, alguien no llega como yo esta vez que pensé que era en la noche y es, pues era en la mañana. nada, no te preocupes, Lau. De hecho, esa vez, igual, de esa vez surgió un muy buen episodio. También creo que lo teníamos y dijimos, no, bueno, pues vamos a grabar uno. O sea, no teníamos como que en mente sobre qué tema, pero igual de esa vez salió un muy buen episodio. Y al final yo creo que igual tengo ese bastante gusto, Lau. Al final, digo, ya nos extendimos un poco hablando de podcast estamos haciendo un podcast hablando sobre podcast, pero es justamente esa parte que disfruto mucho el poder grabar, el poder escuchar, el poder platicar, el poder como que compartir y sobre todo ver la otra visión que tiene Dani, que tiene Fer, que al final de cuentas, te repito, sí, nos gusta a los tres vivimos el culturismo, tratamos de vivirlo en nuestro día a día, pero al final sí nuestras actividades son muy diferentes y ver como que cada quien cómo lo balancea, ver la perspectiva que cada uno de nosotros se crea, traerlas a la mesa, complementarlas, contraponerlas, es algo bien interesante y que yo creo que al menos eso hace un poco atractivo, ¿no? A Jim Bratz y que al final de cuentas el hecho de que siga ahí vivo el proyecto, que ya hemos tenido el gusto de hacer el crossover ahí con Sainz y Fierros también por ahí del 70 más o menos, si no mal recuerdo. Entonces, pues bueno, y ver hasta dónde ha llegado, pues es una completa locura, la verdad. Pero bueno, dejando un poco el hablar, hacer el podcast sobre podcast, comenta un poco, Lau, ¿cómo estás? Digo, o sea, durante este año, por ahí antes de que comenzáramos a grabar, me mapeaste un poquito como lo que ha pasado este año. La verdad es que yo he estado bastante pendiente. Definitivamente algunas veces se me va. Los updates que subes, ¿no? Respecto a ahorita en la etapa en la que te encuentras, si no mal recuerdo por ahí saliendo de Diet Break, ¿no? Que si no mal recuerdo fue una semana de Diet Break que ahí tuviste con Alberto, que me gustó mucho el post que hiciste sobre justamente la otra parte que de repente tener, mejor dicho, esa confianza en tu coach o en la persona que estás contratando y lo demás, porque al final de cuentas creo que igual estás tomando su perspectiva, o más bien dicho, valoras y respetas la perspectiva que él tiene y darle esa confianza es muy fundamental. Y bueno, tú recordarás mejor que nadie que pues tú lo escribiste el post respecto a la decisión del diet break, que tú decías, en algún punto tal vez yo no lo hubiera puesto, pero Alberto dijo, ok, vamos a ponerlo, confiamos y ahora a posterior, pues, como estás viendo como el otro lado de la moneda y como decir, ah, por eso lo puso y lo demás, ¿no? Pero digo, antes de entrar en este post, lo demás, actualízamela o cómo está esa parte, la asesoría, tu estado actual, en qué momento estás, cómo la estás llevando prácticamente cómo ha sido durante este año, Lau. Pues mira, vamos a regresar a los podcasts porque creo que definitivamente el crear Science y Fierros con Sam, y se lo he dicho a Sam, igual saludos por si nos escucha, que seguramente sí, siempre nos estamos apoyando, escuchando cualquier cosa donde participe la otra, pero ha sido un parteaguas, la verdad, para mí, porque me ha abierto las puertas y la posibilidad de entablar comunicación e inclusive amistad, ¿no? O sea, ahí te incluyo Ángel, los incluyo a todos los gym rats, y de ahí es que han surgido cosas como, por ejemplo, ahora la plataforma que tenemos, Hypertrofit, con Dani, con el doc Juan Jerezano, con Sergio. Me salió también la oportunidad de colaborar con Kevin Villa y con Jorge Yuk en MPS. Tuvimos también, y ese fue como un sueño hecho realidad, a Alberto Núñez, fue uno como de los episodios por ahí yo creo que justo hace un año, en julio. Ujú, Eh, para mí también el tener ese podcast siempre ha sido una oportunidad de aprender y de conocer de otras personas que practican también el culturismo en México, pero igualmente abrir esa ventana, bueno, pues así es como se hacen las cosas en México desde en mi opinión, lo mejor que hay, ¿no? Que es pues, lo que ustedes hacen, Fer, tuvimos apenas a David Cifuentes,
Bueno, al mismo Juan, ¿no? Hemos tenido varios y varias atletas de FER por ahí también platicando, pero igual para mí que creo que lo platicábamos la primera vez, ¿no? O sea, mi inicio en este mundo fue a través de gente de otros países, ¿no? O sea, fue a través de Team Freedom J, de Brett Contreras, como para muchos también acá. Me considero muy afortunada porque tuve la oportunidad de trabajar con varios de ellos, con Jacob de JPS, y poder ahora entrevistar a Alberto Núñez o poder tener a gente como Los Vickers, ¿no? Que es una sí, claro. entrenadora que yo la verdad admiro mucho, pareja de AJ Morris, que también pues, es como así de lo top. Tuvimos otra atleta que ahora, bueno, estuvo con Team Freedom J el año pasado, con Brian Minor, Sina, y Ok. ahora está trabajando con AJ. Tuvimos a Jess Dalgish, que yo conocí en Australia hace muchos años, ya en 2019, y Ujú. estuvimos platicando con ella justo esta parte de pues un poquito la parte no tan bonita del fitness, del culturismo, ¿no? O sea, como a veces como entrenadores pensamos que las personas no progresan porque no lo desean lo suficiente, ¿no? O sea, y Ujú. nos enfocamos como solo en esta parte de calorías, macros y demás, y no nos interesamos por la persona que hay detrás. Entonces, ha sido un año o sea, de aprender un montón de todo el mundo, de todos lados, pero ya como más en la práctica, ¿no? O sea, y creo que eso es algo muy valioso. Entonces, el año pasado pues justo cuando tú y yo nos conocimos ahí en el evento que hubo con Eric Helms y Bueno, con Alberto, ujú, yo hacía, pues a inicios de año, a inicios del 2023, ujú, había contactado a Team 3DMJ pues para el coaching. Por algunas razones ahí pues personales ya no se pudo hacer, pero en julio que conocí a Alberto en persona, él y yo pues, bueno, yo nos seguíamos desde muchos años antes, o sea, yo creo como 2018, 2017, me acuerdo una vez, no sé ni cómo lo encontré, la verdad es que ahí sí no sabría decirte, pero una vez subí una foto de mi pierna extendida, así el cuádriceps, y pues en ese entonces estaba bien flaquita, pero se veía impresionante porque ya sabes, o sea, cualquier músculo que empujas con claro. algo, ¿no? En este caso la silla o el asiento, pues se ve grande, pero se veía muy definido, ¿no? Entonces de ahí me empezó a seguir, empezamos a entablar conversación y todo, pero cuando lo conocí le dije, oye, es que a mí me gustaría mucho trabajar contigo. Me dijo, sí, 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 hay que hacerlo. Yo en ese momento apenas empezaba a empezar una etapa de pérdida de grasa por mi cuenta. Ok. Llevaba desde 2019, 2020 fue cuando dejé de entrenar con Jacob. Estuve 4 años entrenando por mi cuenta, asesorándome a mí misma no, perdón, 3 años. Y en Ok. septiembre de 2023 fue cuando ya nos coordinamos, tuvimos esa primera videollamada. Yo venía de esta etapa de pérdida de grasa y pues lo que yo quería hacer era una etapa de ganancia muscular y una etapa de ganancia muscular larga, que hasta ese entonces solo había tenido, pues podría decir una en realidad, o sea, tristemente en lo personal, o sea, si yo lo veo desde ese punto de vista como atleta, pues la verdad es que sí, hay veces, te lo juro que digo, no, o sea, si hubiera sabido o si hubiera tenido como esa disposición de dejarme coachar, porque el mismo Jacob me lo decía, Brett también me lo decía, pues es que no necesitas perder más grasa, no necesitas bajar más de peso, lo que necesitas es de verdad dedicarte a una etapa de ganancia muscular. Entonces ya pues con esa madurez y viendo que claramente lo que yo quería no iba a suceder haciendo las cosas como yo las venía haciendo, hice una etapa de ganancia muscular que creo que me fue bien. Después esa etapa de pérdida de grasa antes de iniciar con Alberto y luego ya con Alberto fue, bueno, pues vamos a planear una etapa de ganancia muscular que va a ser desde septiembre hasta mayo Ok. y quiero que ganes. En ese entonces empecé en 50 kilos, que es justo donde estoy, más o menos donde estoy ahorita, y quiero que termines entre 53 y 56 kilos más o menos, ¿no? Ok. Entonces Ok. ya desde ahí te vas dando cuenta cómo piensan, o sea, esas personas en un nivel pues alto, ¿no? O sea, no es Ah, como
un número específico, o sea, son rangos, ¿no? Parámetro. Eh, Me dio mis lineamientos, o sea, me dijo pues más o menos estas calorías. Yo desde hace pues un año y medio no registro ni cuento calorías ni macronutrientes en el sentido de estarlos registrando en una aplicación. Ujú. No quiere decir que coma así como pues lo que se me ocurre, ¿no? O sea, tengo ya una idea de qué es lo que necesito, las cantidades que necesito comer y cómo me tengo que sentir dependiendo de la etapa. Y la verdad es que tengo la fortuna de que pues trabajo desde casa, entonces todas las comidas prácticamente pueden ser preparadas por mí o por Gaby. Entonces sé muy bien qué es lo que tienen y por eso me resulta fácil hacerlo así. Llegó mayo y para mayo terminé pesando, o sea, como esos 53 kilos, entonces fue una etapa de ganancia bastante como magra, o sea, como ese, decía Alberto, las lean gains y como Ok. etapa de ganancia de ensueño, ¿no? En el sentido de que, pues probablemente, digo, siempre vas a ganar algo de grasa, Ujú. ¿no? Pero no tanta, ¿no? Y la verdad es que me fue bastante bien, yo me sentí muy bien, e inclusive si de mí, y ahí es donde empieza esta parte de, pues, hacer lo que la persona que tú contrataste, porque confías en él o en ella, Claro. te sugiere que hagas y no lo que tú querrías. Yo la verdad es que me sentía súper cómoda, estaba entrenando y bueno, continúo, ¿no? Pero bastante fuerte, o sea, esa flexibilidad también de pues saber que tienes un presupuesto de calorías más amplio, o sea, Totalmente. es distinto, ¿no? La precisión que vas a tener en una etapa de ganancia muscular que en una de pérdida de grasa aún sea recreativa. Y yo dije, bueno, pues tal vez me diga en la videollamada que pues nos seguimos hasta diciembre para que llegue esos 56. Yo dije, sí, seguro eso me va a decir. Y pues no, me dijo, no, o sea, esa la videollamada fue como por abril, por marzo, no, fue por marzo y me dijo, bueno, tienes estos meses, porque en mayo sí va a empezar la etapa de pérdida de grasa y en mayo el objetivo está en que termines entre 46 y 48 kilos, ¿no? Que Ok. pues para un poquito más de información, yo mido 1,56, entonces pues soy chaparrita, 46, 48 kilos pesé la mayor parte de mis inicios entrenando, pero pues como lo he platicado antes, no era una composición corporal saludable, o sea, no tenía periodo menstrual regular, lesiones recurrentes, alteraciones en el sueño. Afortunadamente nunca he tenido como temas de atracones ni nada así, pero sí había muchísimo foco a la comida y mucho tratar de controlar esa parte, al igual de pues bastante cardio. Ok. Eh, Y desde que yo me empecé a asesorar, pues nunca volví a pesar eso, ¿no? O sea, te estoy hablando de que no he vuelto a pesar abajo de 49 desde, pues yo creo que como desde 2018, ¿no? Entonces, cuando él me Ok. planteó esos números al Ujú. final, Ujú. sí fue así como de, híjole, ¿no? Pues, o sea, sí es tocar, o sea, terrenos donde he estado antes, pero no hace mucho tiempo. Confío en que haya construido algo de masa muscular en ese periodo, entonces, pues no es algo cómodo en realidad, Claro. ¿no? Totalmente. Y con eso también, pues un poco, la verdad, o sea, un poco de miedo igual, ¿no? Porque desde 2019 que yo recuperé mi periodo, Ujú. no lo he vuelto a perder. Y sí Ujú. me entró a mí como de, híjole, pero pues llegando a esos pesos, la verdad es que no sé si pueda mantenerlo y Claro. sobre todo que no es, porque esta etapa de pérdida de grasa no es para competir, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. Ujú. es simplemente, es más como una pre-preparación, no porque después de esto ya siga la preparación o una etapa de mantenimiento como normalmente se suele hacer, pero yo lo que creo, porque no lo hemos hablado así concretamente, pero yo lo que creo que Alberto está como buscando hacer es como irme exponiendo gradualmente a esas pérdidas de grasa más largas que hace mucho tiempo no hago,
pero no Claro. solamente más largas, sino más largas y también un poco más asertivas, porque Ujú. la última que yo llevé duró 12 semanas y me la llevé súper leve, perdí 5 kilos de 55 a 50, pero empecé desde un punto más alto, o sea, más alto en grasa, eh, me la Claro. llevé bastante tranquila, entonces él lo que me dijo es, o sea, esta etapa de pérdida de grasa sí quiero que salgas de esa zona de confort, entonces, pues ese fue el plan, me mandó también cardio, quince Ok. minutos, en realidad 15 minutos al final de cada sesión de entrenamiento, que tampoco yo me lo hubiera puesto, o sea, yo preferiría subir los pasos, pero ahora la verdad es que lo estoy disfrutando, termino de entrenar, cuando entreno en el gimnasio del club y me subo a la caminadora, pongo algún podcast de ustedes o descargo el video de YouTube para que no se me vayan mis datos y ya Ok, se me ha pasado rápido y lo estoy disfrutando. Y actualmente, pues voy a la mitad, o sea, esta es la semana 10. La ok. semana previa tuve un diet break que ya estaba preplaneado. Ujú. No, no sentí que lo necesitara, o sea, antes de eso no sentí que lo necesitara. Sí, de nuevo, si por mí hubiera sido, no lo hubiera tomado porque es como de, híjole, o sea, si tengo que llegar a 48 por lo menos, todavía me faltan pues unos 2 kilos y me voy a tomar una semana de descanso de la dieta porque eso es, Ujú. o sea, pues no Claro. la quiero tomar ahorita, ¿no? O sea, tengo que terminar esto primero, o sea, quiero como que adelantar, eso es lo que yo hubiera hecho, ¿no? Inclusive Claro. tal vez ya hubiera cortado las calorías o algo así, pero, pero coincidió con algunas, o sea, Gaby, por ejemplo, tuvo vacaciones, Ok. eh, entonces estuvimos saliendo a comer, a ella le gusta mucho, bueno, a las dos nos gusta mucho el fútbol, pero ella es como muchísimo más apasionada, entonces Ok. no sé si tú también sigas el fútbol, Un poco, más o un menos. poco. Un poquito, un poquito. Sabrás que pues hubo 2 torneos importantes, entonces pues Ujú. estuve también como recordando que hay otras cosas que me Ujú. gustan mucho, más allá del culturismo, que eso es algo que creo que ha sido muy, muy importante en esta etapa y por lo cual, a pesar de que tengo el cardio, de que es un déficit más, no más agresivo porque mis calorías considero que son altas para mi estatura, o sea, estoy entre 1600 1700, de nuevo no las registro, pero sé más o menos qué es lo que tengo que comer para estar ahí. Ujú. Eh, la tasa de pérdida ha sido buena, pero el poder recordarme y darme el espacio y el tiempo para hacer otras cosas y disfrutar de otras Mm, cosas sí. fuera del culturismo ha sido refrescante, porque si a mí me dejan, o sea, de verdad, o sea, si yo viviera como, como en 2020 o 2000 antes, ¿no? O sea, que vivía con mi hermana, que pues ella también le gusta mucho el gimnasio, ella es ahora entrenadora de gimnasia para niñas, pero pues igual, Ok. o sea, competitiva, ¿no? O sea, las lleva a competir, practico atletismo igual que yo, entonces ella es también o sea, se mete mucho en esta parte del deporte y al final pues terminas como, o sea, las personas con las que vives obviamente y con quien Ujú. más te relacionas terminan influyendo, ¿no? Y terminamos influyendo sobre otras personas. Entonces creo que si yo me dejara como por mis propios instintos, Totalmente. todo el día, te lo puedo asegurar, estaría leyendo de culturismo, escuchando podcasts, viendo videos, todo el tiempo viendo qué más puedo aprender, pero todo sobre lo mismo, ¿no? Sí, O claro, sea, tal vez totalmente. el posing, tal vez la nutrición, tal vez hasta si quieres la parte de psicología, ¿no? Pero todo como enfocado a eso, Sí, ¿no? sí, sí. Y quieras o no, pues sí terminas aislándote y terminas también, o sea, pudiendo llegar a un posible burnout, ¿no? Porque pues, Totalmente. somos más que eso. Y cuando algo se interpone, porque me ha pasado, ¿no? O sea, toco madera, ¿no? Pero una Ujú. lesión o una pandemia, ¿no? O sea, algo que Sí, te totalmente. impide
continuar haciendo eso, que es lo que más te gusta, pero no solo lo que más te gusta, lo que le has volcado más tiempo, más recursos y has hecho una parte tan, tan, tan importante de tu identidad, en el momento en el que no lo tienes, o sea, Sí, eso totalmente. psicológicamente, emocionalmente, mentalmente pega muchísimo, ¿no? Entonces creo que me lo estoy tomando en serio, o sea, voy logrando lo que está planeado, lo que está programado, pero no lo estoy haciendo como en otras ocasiones, creo, o sea, tal vez si tuviéramos aquí a Gaby, ella podría decir de mejor manera si es cierto o no, nada más estoy inventando y es Ok, mi imaginación, eh, pero creo que estoy sabiendo complementarlo mejor con otras cosas. Y de hecho, justo ayer le preguntaba, o sea, le dije, ¿tú crees o me has notado como tal vez como más irritable, ¿no? O sea, a partir de la pérdida de grasa, o crees que, o sea, que estoy siendo como demasiado obsesiva, ¿no? Con esto. Y me decía, no, o sea, y es cierto, o sea, en realidad creo que en ninguna otra etapa de pérdida de grasa anterior había sido tan flexible con los horarios de mis comidas, por ejemplo. Hay veces en las que hago tres, porque ok, eso va mejor con nuestro día o con mi día. Hay veces en las que hago cuatro. Hay veces que mi primera comida es a las 9 de la mañana, como hoy. Y hay veces que mi primera comida es a las 12 como el día de ayer, ¿no? Y tal vez podrías decir, no, o sea, como si eres coach y la estructura y todo tiene que tener como un orden. claro. Sí, pero también es importante dejar ese espacio para incluir las otras cosas pues, que te interesan, ¿no? Entonces, disculpa por lo largo de la respuesta, pero espero haberte puesto un poquito en contexto, al menos de esa parte. No, 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 Lau, ¿cómo crees? No pidas nada de disculpas, al contrario, creo que igual es bien interesante el tener esa respuesta más construida que me recordó mucho a, recientemente vi a Dani, digo, hace un mes más o menos en el One Fitness Weekend. Lo vi y recuerdo que algo que se nos quedó mucho fue que estábamos platicando y a veces es difícil el, por ejemplo, no sé si te llega a pasar, probablemente sí, pero si eres un usuario recurrente del gimnasio y de repente te encuentras con personas, amigos, familiares en general, muchas veces está esa pregunta de, ah, ¿y cómo entrenas? ¿No? O muchas veces el, oye, ¿o cuánto levantas en esto o el otro? Y a veces te vienen ya en este punto tantas cosas a la mente que dices, eh, bien. Entreno bien, ¿no? Y ya, y al final de cuentas creo que igual, Sacar una presentación así. sí, claro, para poder saber qué dices, pues mira, la estoy llevando aquí, pero no sé debido a lo que ha estado pasando, o sea, al final de cuentas igual, ahorita, por ejemplo, que tenemos este espacio que al final de cuentas tanto tú y yo estamos metidos en esta parte de culturismo y como que podemos tener un ambiente, por así decirlo, bastante similar, pues podemos compartir justamente estas respuestas que son más enriquecidas, ¿no? Y que al final justamente empujan o nos hacen ver un panorama muy diferente de lo que en algún punto pudiéramos decir que es lo mismo, porque al final lo comento en otras ocasiones, ¿no? El núcleo del culturismo es el núcleo de la recomposición corporal, a grosso modo, ¿no? O sea, realmente es lo mismo. El problema, bueno, no el problema, mejor dicho, la diferencia que existe con el culturismo es que el culturismo lo lleva a ganancias de masa muscular y a pérdidas de grasa en competencia bastante fuertes, o sea, se van de extremo a extremo, ¿no? Al final de cuentas, pero las prácticas, el núcleo en sí es el mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí se me hizo muy interesante ahorita esto que comentabas, Lau, que yo creo que vale la pena mucho hacerle foco y que también es interesante ver la otra manera en la que trabajan los coaches y al mismo tiempo también enriquecernos a nosotros mismos como coach. El decir, ok, yo sé que si quiero ponerte en cierta pérdida de grasa, debemos obviamente tratar de mantener estandarizada la parte de la alimentación y estar vigilando, ¿no? La tendencia o la búsqueda de pérdida, de la tasa de pérdida corporal, ¿no? Que estemos buscando a la semana o al mes, ¿no? Y tener como que esas variables vigiladas, el entrenamiento, etc. Pero algo que justamente se pasa desapercibido es, ok, sí, lo planeaste, tanta reducción, mi intención es llegar a tantos kilos en tantas semanas, listo, está perfecto, ¿por qué no funcionaría? Justamente porque el hecho de implementarlo es con un reto completamente, ¿no? Y esto lo conecto mucho con lo que comentabas de someter, bueno, no creo que someter es una palabra como que un poquito más fuerte, sino más bien dicho como exponerte a etapas en donde de repente, pues justo existe esta incomodidad de tener hambre, de comer poco en relación a lo que a lo mejor venías comiendo y que creo que igual ese implemento que comentabas como lo justifica Alberto es bien interesante porque al final es importante saber, ok,
Yo creo que igual hablamos desde nuestro sesgo y desde lo que nos gusta consumir y desde nuestra burbuja, que a veces estamos tal vez acostumbrados a ver preparaciones de 40, de 50 semanas, ¿no? Incluso en algunos casos, ¿no? Y decir, ok, entrar a ese periodo de tiempo en pérdida de grasa definitivamente requiere una habilidad sí psicológica, sí mental, por así decirlo, tener esa de repente que podemos, pues sí, romantizar mucho de, no, pues estar bien metido en tu objetivo y no salirte del mismo, sí, pero yo creo que lo más difícil es tener la habilidad de poder seguir cumpliendo con los objetivos que tienes pese a la vida, porque al final de cuentas, pues sí, o sea, yo creo que es bastante sencillo si lo queremos o lo resumimos en, pues nada más levántate, ve a entrenar, come y descansa, pero son muy pocas personas que tienen la fortuna de hacer eso, ¿no? La gran mayoría de nosotros pues tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a estudiar, tenemos que aparte trabajar o crear cosas para poder estar, por así decirlo, patrocinándonos a nosotros mismos esta carrera de culturismo y que al final de cuentas llevarlo a la par o saber que estás dándole ese foco con las olas, mejor dicho, que te ponga la vida a navegar. Es interesante y creo que al final es lo que tiene o de repente podemos voltear a ver de estas preparaciones tan largas que de repente podemos observar de atletas naturales, ¿no? No digo que atletas que no son naturales no las hagan, probablemente sí, pero desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, yo he visto que es más común, obviamente hablando desde mi sesgo y desde lo que consumo con atletas naturales, ¿no? Y está bien cañón ver a cómo llegan, o sea, ver a qué puntos llegan, porque de repente vemos a porcentajes de grasa que yo creo que eso es como una señal que define mucho al culturismo natural los porcentajes de grasa con los que se presentan, ¿no? La forma en la que se presentan, o sea, con qué tanta condición se presentan arriba de repente los competidores, ¿no? Y yo creo que eso al final de cuentas es interesante porque pues probablemente no sea nada del otro mundo, no sea un protocolo sumamente especial que solo un preparador lo sabe, no sea una pastilla, una forma de suplementarte, sino más bien es mantener lo mismo durante un tiempo considerable, ¿no? Pero ahí viene esta otra parte que igual lo ato con lo que comentabas del coaching, que al final igual lo veo desde la manera de estarse educando, por supuesto, de utilizar la ciencia, de estar continuamente investigando y consumiendo información que te enriquece, que te haga mejor profesional y coach, pero ese camino al final lo construyes tú, porque al final algo que yo he visto durante estos últimos pues, meses, años, me atrevería a decir, es justamente que hay por así decirlo, una habilidad, un arte en ok, puedes leer cosas de fisiología, ¿no? Puedes saber cómo funciona el cuerpo humano, puedes darte o tener un entendimiento de, ok, cómo funcionan los distintos sistemas y aparatos, puedes tener nociones o puedes educar también esta parte de ciencias del entrenamiento, del ejercicio, perdón, cómo funciona el entrenamiento de fuerza, qué son las series efectivas, cómo poder hacer ciclos de especialización, ok, pero todo este conocimiento, bajarlo, implementarlo en ti, en tus clientes, es tu arte, por así decirlo. O sea, es al final de cuentas trabajo tuyo y que yo creo que ahí es donde existe muchísima potencial en justamente saltar un poquito esta parte de que yo creo que igual lo has de ver comúnmente y tal vez me atrevo a hablar por ti, que tratas también como de promover el otro lado de la moneda, que a veces se queda mucho en, ok, yo soy coach, soy preparador y te voy PDFs, entrenamiento, nutrición, listo, nos vemos en 4 semanas, nos vemos en 2 meses. Nada más para que te dé uno más, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas es importante darle justamente a esta otra visión que se tiene del coaching en culturismo, que te repito, comparten mucho el núcleo con lo que es, al final de cuentas, una persona que busca una recomposición corporal. Son núcleos, son prácticas, pues prácticamente las mismas, únicamente culturismo un poquito más meticuloso, un poquito más medido. Entonces, al final de cuentas, y más prolongado también. Creo que igual es interesante como que voltear y ver esas otras habilidades que debe de tener un coach, ¿no? Y creo que hay muchísimo potencial justamente en poder observar y que ahí al final de cuentas cada persona es un mundo y cada persona tiene formas distintas de poder implementar esta información, de poder crear sus sistemas en general y que es bien interesante también saber que lo importante es que estemos dentro de este rectángulo, por así decirlo, que tenemos de prácticas, ¿no? O sea, tal vez que no brinquemos en única y sencillamente poner algo porque creemos que es, ¿no? Simple y sencillamente porque me hace sentido, así es, sino más como de vamos a utilizar, vamos a educarnos, pero ya a partir de ahí la cosa de implementar de ponerlo, ya al final de cuentas es cosa de cada quien. Y por ejemplo, ahí me causa mucho interés, regresando a los primeritos puntos que me comentaste, la parte del
no registrar, que yo creo que puede verse mucho o puede malinterpretarse como un, entonces comes lo que quieras, ¿no? Sino más bien como de, platica un poquito esa parte de soltar, tal vez. No sé cómo haya sido tu proceso antes, Lau, si antes de tener como que esta otra manera de abordar tu alimentación, si eras de, oye, quiero pesarlo, quiero tenerlo en gramos, o a lo mejor no era tan pesado, pero a lo mejor ciertas cosas que sí te gustaban tener muy puntuales y que a lo mejor hoy en día dices, bueno, si se pasa tantito, ya no le presto tanto interés a ese, a otro. ¿Cómo ha sido por así decirlo, ese cambio a la hora de abordar tu alimentación, Lau? Y ahorita, actualmente igual platicaba un poco de cómo es ese estándar para ti de comidas, ¿no? Que digo, tal vez desde mi punto de vista, y ahorita ya con ese te paso el micro para ver si estoy por ahí y me lo enriquezcas más, es como pues tener tu selección de alimentos bien practicado durante tanto tiempo, después de estar viendo tantas veces cuánto representa tanta cantidad, y a partir de ahí pues oye, tú sabes que si de repente, por poner un ejemplo de arroz, ¿no? Por poner un cereal, ¿no? Muy probablemente si reduzco esa cantidad, pues definitivamente voy a estar comiendo menos, ¿no? Eso junto con el traqueo del peso corporal y las sensaciones, que yo creo que igual es algo muy, muy importante y que muchas veces no se le presta tanta atención y se opta más por este modo robot, come lo que ve en el plan y lo demás, pero nunca realmente sabes o identificas lo que es estar lleno, lo que es estar saciado y lo que es tener hambre, a diferencia de lo que es tener antojo. Todo eso, Lau, por ejemplo, platicaba un poquito, porque a mí me llama mucho la atención el hecho tanto de cómo transicionaste, cómo lo llevaste, cómo lo estás haciendo ahora, cuáles son los retos que a lo mejor, los primeros retos con los que tuviste que enfrentarte y los retos que siguen a lo mejor hoy en día a día, por ejemplo, en esa parte de abordar tu alimentación, Lau. Pues mira, creo que todo parte de tener una estructura y de tener hábitos, ¿no? O sea, yo creo que registrar te da muchas herramientas en el sentido de que te permite hacer más consciente los hábitos que estás teniendo y te permite trasladarlos a números, ¿no? Entonces, si yo normalmente tengo 3, 4 comidas altas en proteína, donde en cada una de ellas tengo verduras o tengo alguna fruta, pues o sea, ya desde ahí te vas dando una idea de que el contenido calórico del total de una persona que come de esa manera va a ser diferente al de una persona que tal vez hace solamente 2 comidas, pero que las 2 comidas son fuera, ¿no? O que pide Uber Eats y en otra Rappi, ¿no? Pero que al final de cuentas es de restaurantes, que quizá tiene un estilo de vida bastante sedentario. Entonces, al final, el acto de registrar no es lo que hace que tu composición corporal cambie. Los hábitos y los comportamientos que tienes son los que van a dictar tu composición corporal. Y si entendemos eso, pues vemos cómo la utilidad del registro es más que nada voltear tu atención hacia algo que tal vez si tú lo mejoras o si tú lo modificas, te va a alinear mejor en la dirección en la que vas, ¿no? Y eso es lo que hacemos en realidad, pues bueno, o sea, yo es lo que procuro hacer cuando por primera vez estoy teniendo una videollamada con alguien. El día lunes tuve, por ejemplo, una videollamada con una asesorada que tuve hace 10 años, cuando apenas empezaba a Wow. trabajar en esto, ¿no? Y me volvió a contactar para, la verdad, mucha sorpresa y gusto mío. Y me platicaba de su día y me decía, pues, por ejemplo, que tomaba bastante café, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo tomas el café? ¿Cómo lo tomas? No, pues con azúcar y eh, también con crema. Bueno, pues podemos hacer algún ajuste entre que en vez de que sea con azúcar, sea con edulcorante artificial. No, no me gusta el edulcorante artificial, prefiero que sea sin azúcar. Ok, bueno, pues entonces mejor aún, o sea, tú lo estás proponiendo, es algo que tú crees que puedes hacer. Entonces, de la misma manera que yo voy haciendo estas preguntas y viendo por dónde podemos mejorar o encaminarnos o alinearnos mejor de la manera que haya la menor fricción posible, porque cualquier cambio en el comportamiento, sobre todo si ya es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pues genera fricción. Al ser humano nos Claro. gusta lo estable, la rutina, lo estándar. Y cuando se trata de comida, que es algo con lo que muy fácilmente nos podemos dar esos apapachos y esa gratificación inmediata, pues cuesta más trabajo, ¿no?
Ahora, creo que en mi caso personal, haber registrado, yo creo que registré, también fue una de esas rachas interminables que llegué a tener. Yo creo que fácil habré registrado unos 5 años, por lo menos, o sea, pero de verdad que te estoy diciendo que hasta en Navidad, hasta en mi cumpleaños, no había día, ¿no? Que no registrara, o sea, digo, pues sí, de pronto que iba a restaurantes, pero siempre trataba como de buscar la información nutricional o tratar de estimar lo mejor posible o sobreestimar inclusive para no pasarme, porque pues Claro. en ese entonces a lo que le temía más que a nada era a subir de peso. Para mí estar en 50 kilos ya era así como de no, o sea, jamás en la vida pensé que en 50 kilos ahorita se podrían ver como se ven ahora, pero bueno, eso es un poquito tangente. Entonces eso me dio como mucha información, ¿no? De cómo se ven más o menos los platos, cómo yo me siento con ciertas cantidades de qué alimentos, Ujú. cómo me siento con 3 comidas o con 4, con 5, cuando se pegan demasiado una y otra, cuando tal vez por alguna razón, no sé, no hay algún alimento que normalmente tenga en mi comida y entonces, bueno, pues ¿cómo lo sustituyo? O de entrada, lo sustituyo, mejor lo dejo así. Hace unas semanas me pasó, hay unas tostadas que estuve comiendo, yo creo que como 2, 3 años, que me gustan mucho, son como las Sanísimo, pero son, la verdad es que independientemente de que el contenido calórico sea menor, se llaman o se llamaban porque creo que con todo el dolor de mi corazón ya las descontinuaron porque ya hace Ujú. varias semanas que no las encuentro. Se llaman Señor Cactus. No sé si las Ok. hayas visto. No, no, no. Supongo que son como muy similar a la Sanísimo, ¿no? O son por ahí más o menos. Pero sí, tienen menos calorías y tienen unas que son de ajonjolí que tienen un sabor, bueno, a mí la verdad me gustan Órale. bastante. Ujú. Entonces, tanto si estaba en etapa de ganancia como pérdida de grasa, como mantenimiento, pues siempre estaban, simplemente se modificaba la cantidad, ¿no? Claro. O si estoy en ganancia y normalmente comía 3, pues bueno, si se me antoja otra, me la como, ¿no? O sea, más que el tener como, porque no, yo no lo llamaría tengo un meal plan, porque eso no podría decir que estoy siendo tan flexible cognitivamente siguiendo un meal plan. O sea, Ok. sí te quita de esa preocupación de qué voy a comer, pero cuando sigues un meal plan a menos, o sea, puedes hacer como este intercambio con equivalentes, pero es más preciso, más rigidez. Lo Ok. que yo hago es, hay ciertos alimentos, o más bien ciertos grupos de alimentos que sé que tienen que estar sí o sí en mis comidas. Ujú. Son proteína, eh, verdura, por ejemplo, para mis comidas de desayuno y el almuerzo, o mi Ujú. post-entrenamiento. Como verduras, Ok. me gusta como alternar, o sea, una comida que sea salada, una que sea dulce. Mi segunda comida es la del preentrenamiento, entonces esa es con fruta en vez de verdura, pero al final sigue siendo como, pues son alimentos que te aportan fibra, que tienen también micronutrientes, que te van a saciar más que algún cereal de caja, ¿no? Por Totalmente. ejemplo. Ujú. Entonces, esa es la manera en la que a mí me gusta comer. Mi cena también me gusta que sea dulce. Entonces, disfruto tanto la manera en la que como, en realidad, que no, o sea, no tengo problema con mantener esa misma estructura Ujú. siempre o la mayor parte de los días. Digo, si me voy de vacaciones, pues eso cambia, ¿no? A finales de febrero, principios de marzo, nos fuimos de vacaciones con la familia de Gaby, que por ahí si me escuchan, saludos, pero tienen unos hábitos muy distintos a los míos y a los de mi Claro. familia, ¿no? Sí, sí, sí. Si te estoy hablando de que mi hermana es que se hace su omelette con 10 claras de huevo y un huevo entero y su plato de papaya con fruta y granola, y mi mamá su snack son chayotes y calabazas o sea, les gusta comer así, inclusive mi papá que pues es un poquito más, o sea, como un poco más de todo, podría decir, o más como de lo que sueles ver. Ahora que nos fuimos de vacaciones con ellos, pues es como, bueno, tampoco quiere decir que voy a soltar toda mi estructura y voy a desayunar galletas y Ujú. un hot dog, ¿no? O sea, no me voy a ir a ese extremo,
Pero Claro. como tengo una estructura, eso me permite, bueno, ¿cuáles son mis indispensables, ¿no? Así como en el entrenamiento. O sea, yo sé que si a mí me interesa construir músculo, pues los no negociables van a ser suficiente cantidad, suficiente volumen y suficiente intensidad. Que si quiero desarrollar mis isquios, pues tengo que tener una bisagra de cadera y un ejercicio de flexión de rodilla. Tengo flexibilidad en cuál elijo de ellos, ¿no? Claro. Tengo flexibilidad en qué rango de repeticiones utilizo. De la misma manera en la que tengo flexibilidad en si van a ser 3 o 4 comidas. En ese momento estuve haciendo 3 comidas en ese viaje. No me llevé mi proteína como en otra ocasión hubiera hecho, ¿no? De mil plan. O sea, yo sí era de las que echaba en mi bolsita Ziploc, ¿no? Mi proteína y hasta mi creatina Wow. iba así bien dosificada. Cuando yo me iba de viaje con mi hermana, nos llevábamos para cuando íbamos a estar en el aeropuerto nuestros sobres de atún, ¿no? Ok. Eh, Ujú. o sea, a ese grado te estoy hablando. Pues en esta ocasión obviamente no hice nada de eso. Fue como de, bueno, pues vamos a ver qué hay. Había un Oxxo, ¿no? Ahí compramos un yogurt, ¿no? O sea, Ok. fuimos al súper, compramos fruta. Prácticamente toda la fruta me la tomé yo, prácticamente toda el agua simple también. O sea, compramos creo que 2 garrafones para 5 días y éramos como 8 personas. Yo me tomé como el 90% del agua simple, ¿no? Pero Ok. bueno, hay cosas que sí necesito mantener porque son importantes para mí, porque tengo objetivos, pero tampoco me voy a poner en ese plan obsesivo y neurótico como hace mucho tiempo me hubiera puesto de, no, pues hasta me voy a llevar mi báscula para pesar los alimentos, ¿no? Entonces ahí obviamente pues es más o menos estimar. Claro. Y eso es lo que yo considero más valioso de empezar a soltar un poco esta parte del registro que te permite lo que tú mencionabas, que se me hizo muy importante, o sea, las pérdidas de grasa, o sea, sí es difícil de esta parte de sentir hambre, que el cansancio, que tener que ser un poquito más meticuloso, más preciso con, con tus cantidades, aunque no las midas en una báscula, pero yo sé que cómo se tiene que ver mi plato, ¿no? Y sé cómo Claro. me tengo que sentir al final de mis comidas. Lo difícil es en realidad que para que haya una pérdida de grasa importante, pues tiene que pasar varias semanas, más De seguro mucho. varios meses, posiblemente hasta medio año, ¿no? O sea, 24 semanas son 6 meses. Y esta es una Sí. preparación donde todo marchó bastante bien, ¿no? Y donde la persona empezó de una composición corporal suficientemente magra, Sí, ¿no? Que no claro. Sí, tuvo sí, que sí. perder el 20% de su peso corporal. O sea, es una preparación de libro, ¿no? Ujú. Pero nadie nos asegura que en esos 6 meses todo lo demás que sucede más allá de nuestro plato, más allá de nuestro gimnasio, se va a mantener constante, Claro. ¿no? Sí, Entonces, sí. creo que cuando empiezas a, de alguna manera, ver estas oportunidades como de desorden y de caos, ¿no? Como yo tal vez hubiera visto el irme de vacaciones con la familia de mi pareja, que sé que tienen comportamientos muy distintos, pues es una oportunidad, es como, bueno, este es como el partido de fútbol, ¿no? O sea, como la competencia, o sea, es aquí donde se va a ver de Claro. verdad cuáles son las habilidades que en realidad tengo, ¿no? Sí, Y sí. mi capacidad para mostrar esas habilidades. Entonces, por eso yo fue que decidí empezar a hacerlo de esa forma y porque creo que también te va quitando, o sea, al final creo que muchas personas seguimos, porque yo lo seguía haciendo así, o sea, inclusive cuando probablemente Ujú. ya no necesitaba hacerlo, seguimos registrando y seguimos midiendo porque eso nos da seguridad, ¿no? Como de, bueno, Sí, pues voy en sí, el sí. camino, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Pero en realidad, así como si normalmente, o sea, yo sé que tú también te grabas en el entrenamiento. ¿Qué pasa si un día se te olvida tu tripié o se te olvida tu celular y no te grabaste? Pues debes de tener o tendrías la certeza de que pues aunque no te grabes, Claro. seguramente estás haciendo cosas muy similares a como las hiciste la sesión pasada, porque llevas haciendo ese ejercicio
tal vez no seguido, pero llevas muchísimos años practicándolo, ¿no? Y ha ido mejorando. Y sí puede ser que tantito haya una desviación, que tal vez te pautaste una pausa de 2 segundos y ese día las hiciste de 1,5, así como no lo pesaste y entonces en vez de 80 gramos fueron 85, fueron 90. En realidad hay mucho problema con eso cuando sabemos que el otro componente importante en la pérdida de grasa, o sea, para el gasto energético, o sea, es el gasto energético, no solamente la ingesta. Y ahí hay Claro, una infinidad de variación, o sea, simplemente las adaptaciones que se pueden ir teniendo conforme se va perdiendo la grasa y se va perdiendo el peso de tus 10,000 pasos, pues ya no queman por decir un número, ¿no? O claro. sea, las 300 calorías que en un inicio. Sí, Porque sí, ahora sí. no te das cuenta y estás haciendo la zancada más corta o estás tardándote un poquito más. O sí lo estás haciendo igual porque por alguna razón estás midiéndote los tiempos y la distancia y estás como cuidando mucho eso, pero no estás todo el tiempo cuidando los movimientos, los ademanes que haces en el resto del día. Claro. Entonces, tengo que entender, por un lado, hasta qué punto es suficiente precisión la que necesitamos para un objetivo, tener esa confianza de, bueno, ya llevas haciéndolo bastante tiempo, no lo necesitas, ¿no? De la misma manera que no necesitas sacar Waze o tu Google Maps para llegar a un destino donde has estado, donde has ido miles de veces con Claro. lluvia, con calles cerradas, ¿no? O sea, ya tienes esas alternativas. Entonces, pues de esa manera es como lo llevo. Ahora, sí va siendo diferente y yo la verdad, o sea, tampoco es como que esté cerrada de ya nunca más voy a registrar. Puede ser que en esta etapa de pérdida de grasa, tal vez las últimas 2 semanas registre, porque ya el déficit, o sea, ya lo que necesito, o sea, necesito ser todavía muchísimo más, o sea, mucho más precisa, puede ser. Y entonces Claro. regreso a esta herramienta tal vez solamente para confirmar, para auditar mis comportamientos y ver, ah, bueno, lo que yo creo que está pasando, ¿de verdad está pasando o no? Y eso no Entiendo. quiere decir que, ah, pues entonces no que sabías mucho, no que ya así como en modo Super Saiyajin podías modificar tu composición corporal sin usar ninguna herramienta más que tus señales de hambre y saciedad. No, o sea, se vale de la misma manera en la que puede ser que llevas mucho tiempo haciendo un ejercicio, pero de repente dices, ¿por qué estaré progresando tan rápido en repeticiones y carga? ¿No? O sea, a estas alturas no debería de estar pasando eso. Entonces te grabas y dices, ah, pues ya vi, porque estoy cada vez cortándole rango de movimiento a la Correcto. prensa o a la Ujú. sentadilla y me estoy saltando esa parte que es importante. Entonces creo que como cualquier herramienta no es como que tenga una vigencia, es simplemente Claro. contexto dependiente de en qué momento te va a funcionar mejor. O sea, yo estoy segura que si mañana Alberto me dijera, no, pues sabes qué, si esto se termina volviendo preparación, Ujú. ten por seguro que tal vez no inmediatamente, pero sí voy a registrar en algún punto, ¿no? Y voy a regresar a esas herramientas porque necesito esa precisión que en algún momento, ahorita no estoy teniendo ninguna adaptación negativa, pero en algún momento pudiera llegar a presentar y entonces necesito usar las herramientas para poder obtener el objetivo y la tasa de pérdida que requiero para pues, un objetivo concreto. Y fíjate, Lau, ahí digo, joya tras joya que fuiste soltando, me gustaría retomar primero lo que comentabas respecto a, me encantó cómo lo dijiste, el cómo acercarte a medir, pesar, lo demás, realmente no es que ver un número o no es que la báscula o no es que esa acción misma en sí sea lo que estemos buscando, sino más bien es como intentar ver dónde estamos parados, ¿no? Que tú empieces a hacerte consciente, al menos así yo muchas veces lo llego a la forma en la que lo comunico mucho con mis pacientes, que por lo regular siempre son personas, bueno, no siempre, pero la gran mayoría son personas que inician por primera vez a monitorear su alimentación, inician incluso a entrenar, por así decirlo, a un poco más de registro de, ok, vamos a hablar un poquito de qué es acercarse al fallo, vamos a ver, vamos a grabarte, vamos a ver lo que es realmente buscar una intensidad lo suficientemente alta para que genere las adaptaciones que estamos buscando. Y yo lo comparo mucho con alimentación porque yo siempre les digo, ok, estas son tal vez el plan, calorías, comidas que pauté, le digo, pero
mi intención, y eso es clarísimo, no consideres que esto es lo que te va a dar el resultado. Para mí, el cómo confrontas un plan de alimentación es muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para mí es lo que más me va a dar información respecto a cómo son tus hábitos, qué es lo que comúnmente consumes, qué es lo que más se te dificulta hacer. Y justamente la intención, de hecho, es generar fricción al inicio, ¿no? Yo quiero generar fricción para que de esa manera podamos observar cuáles son los siguientes pasos, ¿no? A la hora de que esto lo ponemos en un contexto más culturista, de repente puede generarse por el otro lado, ¿no? O sea, de repente a tener a culturistas, atletas que, ok, tienen una mentalidad, están muy integrados a lo que quieren, pero justamente yo creo que el acostumbrar tanto a tener siempre el mil plan, gramos, calorías, etc., como que considero que a veces, no siempre igual, puede limitar o puede no dejar que des, por así decirlo, quites un poco el zoom de que tienes a lo mejor mucho en el entrenamiento, en la alimentación, y al tú quitar, por así decirlo, ese zoom, ves un poquito más de fondo de lo que realmente es el culturismo, ¿no? De hecho, justo ayer platiqué con el buen Mati. Varias cosas que platiqué con él se me están viendo ahorita a la mente, entonces espero, trataré de no repetirlos mucho porque realmente esta conversación va a seguir seguida de la otra semana, entonces trataré de no profundizar, pero hubo unas que sí definitivamente no puedo cortar y es justamente lo que comentábamos respecto a cuando quieres ver el culturismo desde este punto de vista, realmente por lo que es el culturismo, es justamente soltar, yo me atrevo a decir que de lo más retador es soltar justamente esta parte estética del te deberías de ver, deberías cumplir con estos estándares que, oye, yo como pienso culturista, culturista, persona grande, mujer grande también, que está definida, hombre que está definido, que siempre te tienes que ver bien, ¿no? Y que al final de cuentas lo más importante, al menos así lo veo yo, o lejos de más importante, me atrevería a decir más retador con una persona que se está empezando a sumergir en la parte del culturismo, es soltar esos estándares y tener en claro que una vez que inicies tu camino o ese viaje tal cual, en el culturismo, es un viaje que justamente es eso, va a iniciar y a lo largo del mismo te vas a ir dando cuentas de muchas cosas, va a ser un viaje que siempre vas a estar caminando y que al final justamente eso es bien interesante, que el culturismo no es algo en sí que se defina en un encuentro, que se defina en algo, ¿no? Sí tenemos el elemento de la tarima y lo demás, el momento en el que compites, pero al final de cuentas tú no puedes subirte a competir si no has trabajado semanas, si no has trabajado años atrás construyendo masa muscular todos los días, monitoreando tu alimentación, monitoreando tu descanso, monitoreando tu entrenamiento. O sea, al final de cuentas, buscar esos segundos, yo creo que me atrevo a decir minutos, pero lo dudo cuando estás arriba, de decir, mostrar un poco de lo que tienes e imprimirle, por así decirlo, esa cuestión de arte, pero al final sí soltar esa parte de, ok, yo en este momento de mi vida realmente sé lo que estoy haciendo, perdón, tengo esa seguridad de que estoy entrenando, de que estoy programando mi entrenamiento para justamente poder reforzar mis eslabones débiles, ¿no? Para poder monitorear mi alimentación y que ahorita mi intención realmente no es verme con ciertos estándares impuestos de repente en Instagram o impuestos porque los culturistas, los que son coaches, los que son entrenadores, deben de verse así, porque deben de mostrar lo que son y lo demás. Al final de cuentas, creo que igual soltar esa parte y decir, ok, yo ahorita durante esta etapa, mi intención es ganar masa muscular. Listo. Después mi intención será perder grasa y listo. O sea, al final de cuentas, igual no quedarse con esa etapa que a veces lo platicamos mucho con Dani, que ahorita ya prácticamente va a ser él un año en déficit completo, y justamente es pasar por esa etapa que es bien interesante, que a veces por el hecho de que se pueda ver estéticamente mejor ante redes, ante el ojo, en general, ante el ojo de una persona, puede darse esa comparación o puede darse esa creencia de que ahora sí está aplicado, ¿no? Ahora sí está realmente inmerso o está realmente enfocado en la parte del gimnasio, cuando al final en el ámbito que eres más inmerso en el culturismo, te das cuenta que muy probablemente sí, es el momento que definitivamente puede generar un poquito más satisfacción a la hora de verte en el espejo, que incluso me atrevo a decir que en redes es lo que más genera revuelo, que te veas de esa manera, que te subas y compitas lo demás, pero al final igual es el resultado de décadas de trabajo, me atrevería a decir en algunos casos, ¿no? De años de trabajo en algunos otros, y que ese gusto, por así decirlo, por esas etapas, que sabes perfectamente, igual lo comentaba con Mati en la anterior conversación, yo lo veo así, es como meterte a tu cueva a trabajar, ¿no? O sea, al final podemos grabar, podemos estar subiendo historias, reels, contenido, etc., pero realmente lo importante es el día a día, cuando no estamos en redes, cuando estamos
continuamente, ya sea trabajando, y tenemos presente esa parte del culturismo. Y yo creo que igual algo que es curioso, porque también voltear a ver como que esta otra parte que te da el culturismo, de oye, lo que platicamos hace un momento, de voltear a ver tu alimentación, voltear a ver también esta parte de la gratificación inmediata, etc. Son cosas que ayudan al culturismo, a que te ayudan a tu proceso, pero también te ayudan a una mejor vida. O sea, realmente mejoran tu salud también. A lo mejor si eres una persona que tiene muy malos hábitos, que a lo mejor por X o Y situación eres sedentaria, tal vez nunca habías puesto atención a la parte de la actividad física en general, y de repente ese impulso por decir, quiero cambiar lo demás, y que a lo mejor se te venga a la mente el culturismo, porque a lo mejor muchas veces se tiene atado como eso. Si vas al gym es porque quieres ser culturista o lo demás, y que ese impulso pueda ser para voltear o para darte una oportunidad de voltear a ver tus hábitos, voltear a ver qué puedes reforzar, y que durante todo ese camino al final mejores tu vida en general, ¿no? O sea, yo es algo que siempre he visto con la parte del culturismo. Obviamente lo digo con mucho cuidado, porque tampoco es como vender la panacea del culturismo es lo mejor de la vida. Tampoco, obviamente depende mucho de cómo lo abordes, depende mucho de cómo te acerques. Yo siempre lo platico así, cómo te acerques al culturismo es fundamental, pero considero que sí tiene muchas cosas interesantes que darnos y que aportarnos, y que al final la intención que tenemos a veces de venir, platicar, lo demás, pues realmente tiene ese fondo. Simple y sencillamente queremos un objetivo respecto al culturismo, y durante el camino dijimos, pues mira, ¿qué te parece si grabamos algo, ¿no? ¿Qué te parece si creamos algo? ¿Qué te parece también ahora? Ya no solo te dedicas a eso, sino que también ayudas a las demás personas a conseguir sus objetivos. Entonces, creo que todo eso es algo que enriquece mucho la práctica, que al final, yo creo que igual a ti, no sé cómo haya sido ese proceso, Lau, que yo creo que definitivamente lo has tenido, en el que ha cambiado tu visión del culturismo, y en sí pues prácticamente lo ha enriquecido durante este tiempo, y me atrevería a decir que lo sigues enriqueciendo, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias por eso que dices, Ángel. Yo también considero que, o sea, es algo que ya me gustaba, es algo que me llamaba la atención, pero de nuevo, el poder tener este acercamiento y estas conversaciones con otras personas que al final comparten esta pasión por algo, eh, impulsa, ¿no? Entonces, recuerdo el año pasado que fui al Mister México y que conocía ahí a Fer, que conocía a Laura, que conocía a Kevin, que pues que pude vivir todo eso más de cerca, pues ahí es cuando en realidad te enamoras más de todo eso, ¿no? Tanto cuando lo ves en Instagram, cuando ves en YouTube, o sea, cuando ves como ese detrás, cuando ya vives el detrás de cámaras, ¿no? Claro. Eso a mí me impulsó, me motivó bastante, porque te puedo decir que antes de eso, o sea, y creo que apenas me lo decía Sam, o sea, la forma no creo que hayan cambiado, bueno, más bien, yo espero y creo que no han cambiado mis valores ni la forma en la cual me relaciono con la gente, ni trabajo con la gente, pero sí he buscado como que mi trabajo vaya un poquito más hacia esas personas que tal vez no necesariamente son culturistas ya, o sea, en el sentido de que, o sea, culturistas competitivos, ¿no? O sea, gente que ya haya competido o que tenga Claro. intención de competir, pero sí personas que tengan el entrenamiento y la nutrición como una prioridad un poquito más alta en sus vidas que antes, y sigo teniendo de lo otro, o sea, de hecho, o sea, por ejemplo, esta asesorada que te comenté, pues obviamente es retomar y todo, y creo que se aprende muchísimo de esas personas también, porque a diferencia de la gente un poquito más seria, ¿no? Por así decirlo, que lo tiene más como prioridad, tú les mandas una pauta, tú planeas en conjunto con ellos una estrategia y Ujú. van a hacer que suceda, ¿no? O sea, Claro. por ejemplo, a mí Alberto Núñez me dice, tienes que dar entre 8,000 y 10,000 pasos. Y hoy, por ejemplo, no sé dónde tú estás, Ujú. estamos cerca, ¿no? Pero amaneció lloviendo y ¿Cómo no? amaneció lloviendo Sí, sí, sí. bastante fuerte. Y pues fue así de bueno, o sea, sé cómo va a estar mi día. La verdad es que no quiero a las 11 de la noche estar dando pasos, ¿no? Ujú. Pues sé que me hace mucho mejor dormir Ujú. mis horas que dar mis pasos. Ujú. Entonces, pues bueno, tengo la fortuna de que trabajo en mi casa, si me mojo, pues llego, me cambio, me baño, lo que sea, Ujú. ¿no? Entonces, pues me salí ahí con un impermeable
Y Ok. podría haber hecho de eso un post y una historia así como de, no pain, no gain, y miren, así, aunque ya es la tercera vez que me pasa en esta temporada. Ujú. Y ya, ¿no? Pues es simplemente algo más pues que tienes que hacer, pero más bien que tú decides hacer porque tienes un Claro, objetivo. Esa es la claro. ventaja de trabajar con personas así y que ahora tengo la fortuna de poder ver las cosas de ambas maneras, porque tengo asesorados que son así. Y Ujú. es muy padre, ¿no? O sea, yo la verdad ahorita platicaba también con Gaby, justo, o sea, es que me está gustando mucho esta etapa de mi coaching porque creo que conocimiento y habilidades y herramientas que tengo, que antes no, o sea, me sentí un poquito limitada porque pues son cosas que no son las bases, no son los pilares Claro. y no podía llegar a implementar con estas personas más que inician o más recreativas, porque pues no tiene caso que te preocupes tanto por la distribución de las comidas o cuánta cantidad de proteína va a haber en cada una de ellas, o por utilizar algún ejercicio que priorice longitudes musculares largas. Eso no es necesario, no deberías de estarte haciendo esas preguntas que vas a programar para alguien que por primera vez va a empezar a entrenar en el gimnasio. Pero te quedas como con todo ese conocimiento que estás absorbiendo, que estás platicando en podcast con otras personas que también son entrenadores. Es como que eso se quedaba ahí guardado y ahora pues sí tengo hacia dónde encauzar esa parte más allá de solamente para mí o por ejemplo para San, que también llevo su programación y sé que es una persona con la cual puedo poner en práctica esos conocimientos poquito más avanzados en el sentido de la parte de la programación, pero Claro. puedo también poner en práctica esos conocimientos más avanzados de comunicación, de empatía con las personas que no es su prioridad el entrenamiento, con las personas que tengo, por ejemplo, dos asesorados que uno tiene 62 años y su esposa tiene 55, si no me equivoco. Ujú. Ella tiene hipertensión, ha tenido una serie de lesiones, él también, entrenan en su casa y con ellos los skills que me hacen desarrollar y que tengo que practicar son Claro. unos muy diferentes, pero que tú nunca sabes cuándo la persona que todo el tiempo fue ultradisciplinada, ¿no? La que siempre todo lo que tú le pedías o pautabas lo hacía, cuando pase por algún momento en su vida donde Claro. de alguna manera o sea, vuelva a ser como un principiante en ese sentido, porque todos, cuando nuestra vida está estable, ¿no? O hasta Ujú. cierto punto estable, Totalmente. pues podemos hacer que las cosas sucedan, Sí, sí, sí. pero cuando de pronto algo sucede, o sea, algo pasa, entonces es ahí cuando necesitamos no nada más que nos digan cuántas calorías y cuántos macros y cómo, cuántas series hay que hacer, ¿no? Que nos ayuden a otra vez como esclarecer y ver, bueno, en este momento de mi vida tal vez no puedo hacer 5 sesiones. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿O cuánto es lo mínimo que necesito hacer para mantenerme en el camino? Entonces, en algún punto sí estaba, o sea, sí te puedo decir, y voy a ser muy sincera acá, hace un año cuando regresé del Mister México, Ujú. y pues o sea, de ver cómo Kevin lleva a sus atletas, ¿no? Y fue decir, yo quiero trabajar solamente con gente así, ya, o sea, ya no quiero trabajar o sea, no quiero volver a hacer esta explicación de, bueno, estos son las calorías y los macronutrientes. En algún punto sí me pasó por la mente, ¿no? Porque Ujú. tienes como pues esta otra visión de, bueno, está esta parte Ujú. y sabes, o sea, porque yo sé, digo, tal vez estoy siendo demasiado optimista, pero sé que tengo esa capacidad también, porque lo he hecho con otras personas, lo he hecho conmigo misma, pero no por eso perder de vista que cada persona te puede enseñar algo y que pues esas habilidades comunicativas y de empatía y al final de saber resolver los problemas que son importantes, que son justo cuando la vida se complica. O sea, eso es lo de verdad difícil, ¿no? Hace poco también un asesorado que recientemente tuve, me dio mucho gusto porque me dijo, "O sea, es que he trabajado con muchos entrenadores de renombre anteriormente, o sea, muy conocidos, y ninguno de ellos me había podido entender como tú ahorita lo estás haciendo, Claro. ¿no? Y es un chico que tiene
pues que tiene una serie de problemas gastrointestinales, entonces hay muchas cosas que le causan malestar, pues que simplemente lo hacen sentir bastante incómodo, ¿no? Ujú, Y en una etapa de ganancia muscular, imagínate, o sea, planear su alimentación, porque él no sabía en realidad tal cual ujú, cuáles eran los alimentos que le estaban generando eso, o sea, a pesar de que ya se había hecho estudios y todo. Entonces eso, de verdad, o sea, quebrarte la cabeza y no solamente para el plan, sino a ver, ¿qué pasa si de repente un día no te sientes bien? O sea, ¿cómo vas a ujú. navegar esa conversación con esa persona? Entonces, de verdad, creo que algo que creo que como entrenadores y yo creo que quizá con Fer tal vez también lo, digo, Dani igual, ¿no? Pero Fer ahorita que veo que está trabajando también con personas que, o sea, con adultos mayores o gente que Ujú. tiene patologías, tú también lo has hecho, ¿no? Y las prácticas y todo eso, pues te da otra serie de herramientas que si sabes aprovechar, te pueden servir muy bien para la otra población con la que tal vez pensarías es como, en algún momento hubieras pensado, ah, pues solamente con estas personas quiero trabajar, ¿no? Pero ambas cosas se van nutriendo. Totalmente, Lau. Ahí para enriquecer un poquito ese punto, creo que igual va mucho de la mano con realmente comprender y entender que estamos, al menos las personas que tienen este gusto de trabajar online en la parte de llevar seguimiento, de entrenamiento, nutrición, de justamente estar tratando con personas que están confiando en ti, personas que están diciendo, oye, enséñame, de alguna u otra manera depositan esa confianza en ti. Y yo algo que me he, por ejemplo, llegado a percatar a la hora de hacer eso, de estar en la parte del coaching y lo demás, yo siempre lo comento con mis asesorados. Es decir, tú pregúntame, o sea, ten la confianza de preguntarme hasta la más mínima duda, porque al final de cuentas la intención que yo te estoy dando, la intervención, todo esto, tiene un porqué de estar ahí, ¿no? Y no dejarlo tanto como, ok, pues siéntate, ahí te va, te voy a explicar qué va a hacer durante las siguientes semanas y a ver cómo te va a ir. Y como dices, yo creo que al final el reto igual, Lau, es saber que pues sí, a lo mejor puedes tener a tres personas, tres asesorados que quieren ganar los tres masa muscular y que parten de un punto físico bastante similar, parten hasta de contextos bastante similares, pero son personas a lo mejor drásticamente diferentes. Y eso es un completo reto, porque al final tienes que entender cómo es esa persona o cómo puedes encontrar, por así decirlo, los puntos clave para que la persona, tu cliente, tu asesorado, pueda entender el porqué de la intervención. Y justamente yo, al menos así lo he visto, cuando una persona entiende, ah, ok, entonces estoy entrenando tantos días a la semana porque mi objetivo es este, mi objetivo es a lo mejor aumentar el tamaño de mis brazos. Ah, ok, entonces estoy teniendo esas sensaciones de hambre y de repente como que, tengo ganas de comer lo demás, ok, porque estoy perdiendo grasa, estoy en un déficit energético, al tener esa intención y que digo, aquí lo complemento igual mucho con la parte de la formación que te dan como nutriólogo, hablo por mí, hablo por lo que a mí me tocó vivir, que yo siempre, bueno, últimamente, no siempre, sí trató ya durante los últimos semestres, prácticamente últimos años, el que sí hay como que, al menos en lo que a mí me tocó vivir, mucho esa, por así decirlo, promover el miedo entre los pacientes. Oye, es que tienes que hacer esto, porque si no, en unos años te va a pasar ta, 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 ta. Y algo incluso que igual rescato, que alguna vez platicamos justamente tenemos un podcast ahí de Jim Brass del dolor, hablando del modelo biopsicosocial, y se me hace muy interesante porque justo una de las partes más importantes de ese modelo es empoderar a la persona. O sea, la persona te puede entender, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no va a entender temas muy profundos de fisiología o no va a entender a lo mejor lo último en la literatura que sacaron respecto a parciales en longitud larga, no, pero a lo mejor sí puede entender, oye, que es una serie efectiva, por qué estamos haciendo esta intervención, cómo es cuál es realmente el objetivo de tu intervención, o por qué a lo mejor sí tiene verduras en cierta comida y en otra no, ¿no? O sea, cuál es la parte de la saciedad, todas estas señales. Y yo creo que justamente hacer esa labor, que yo igual lo comento, oye, mi intención, sí, es que sigas el plan, que llegues a tus objetivos, pero también que aprendas, ¿no? O sea, que tienes que también tener ese, por así decirlo, ese ímpetu en saber qué estás haciendo. Y cuando tú empiezas a aprender, ya no se vuelve un tanto de, oye, tengo duda de esto, tengo duda de esto. De repente me empieza a pasar que es como de, oye, se me ocurrió esto, ¿no? Pienso que a lo que hemos platicado, esto podría ser interesante, ¿cómo ves? Ah, ok, y muchas veces realmente son buenas ideas, o sea, muchas veces realmente pueden llegar a ser un cambio en la selección de ejercicios bastante obvia por las veces que hemos platicado.
oye, no vi un press con mancuernas, pero encontré esta máquina y dice que es un press inclinado, entonces la cambié porque ya se me hacía tarde y lo demás. Perfecto, ¿no? Y ahí es donde como que se empiezan a ver esos destellos de, ok, la persona ya sabe realmente moverse a lo largo del entrenamiento, a lo largo de la alimentación. Y yo creo que esos igual son flashes que, o por así decirlo, pequeñas estrellitas que de repente tenemos en el coaching, que a lo mejor sí puede llegar a ser más frecuente en el ámbito que no es competitivo, pero incluso yo me atrevería a decir que igual en el mismo ámbito competitivo existe, ¿no? Por así decirlo, ese tipo de luces que a lo mejor queremos dar a entender y que justamente cuando existe ese clic debido a que la persona o el cliente pudo entenderlo o aplicarlo, mejor dicho, en su contexto, pues es muy satisfactorio, pese por así decirlo, a la categorización que pudiéramos tener del cliente, de una persona recreativa, a lo mejor una persona que está iniciando, allá a un atleta, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que cuando esas cosas pasan, o sea, son de las más gratificantes que puedes llegar a, pues a presentar, ¿no? O sea, cuando una persona toma esa autonomía y hace, o sea, al presentarse un problema, una situación, lo resuelve con sus propios medios, con su propio entendimiento, yo creo que ahí es cuando puedes decir, ahí es cuando de verdad puedes decir, bueno, estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Porque al final, regresando al inicio de la conversación, cuando me platicaste que Ok. tuviste hace poco una conversación con un maestro, ¿no? Ujú, De preparatoria, secundaria, creo, me comentaste, ujú, pues podría decir, bueno, ¿qué hace esa conversación en el canal de Ángel, que pues es nutriólogo y es ujú. coach y entrena, ¿no? Y es atleta y es culturista? Bueno, pues es que las habilidades que se deben de tener para enseñar a chavos Claro, y a chavas en esa edad, que pues es donde la atención puede estar más dispersa, pues puedes aprender bastante de esa persona, ¿no? totalmente. Pues Lau, como dices, se fue el tiempo. Yo tampoco me di cuenta que ya se nos fue casi hora y media de conversación. Pero nada, vamos a cerrar ya aquí la plática, la conversación. Lau, en verdad un completo gusto, placer. La verdad, siento que no, como que no sentí el tiempo, te lo juro. Dije, pues ahorita ya tengo unas preguntitas por ahí. Ya se nos fue hora y media. En verdad, Lau, como siempre, disfruté muchísimo el platicar, el compartir contigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Ya sabes, abierta la puerta para una tercera ocasión. Y pues bueno, Lau, no sé si quieras comentar algo antes de cerrar el episodio, algo que anunciar. Adelante, ¿eh? Este es tu espacio. No, pues bueno, primero, si quieres hacer la segunda parte de esto, así como con Mati, yo estoy más que lista, más que dispuesta. Ahora como de anuncios parroquiales, pues simplemente las asesorías, el coaching, para mentorías y posing, ahorita sí tengo pues cupos llenos. Estaremos dando un curso próximamente con el doctor Juan Jerezano y Ah, ¿cómo no? con Ujú. Dani, hipertrofia avanzada, que creo que ya también anunciaron en Gymrats, que empieza el 2 de agosto. Ok. Entonces, pues tal vez por ahí tuvimos una preventa, tal vez por ahí haya alguna sorpresa justo antes de iniciar. Entonces, pues manténganse pendientes de las redes sociales, tanto de Juan como la de Dani y la mía, por si hay ahí alguna promoción de último momento. Listísimo. Pues Lau, no te quito más tiempo nuevamente. Muchísimas gracias por todo tu tiempo, por toda disposición. Qué gran plática, qué gran conversación. Nada como platicar de culturismo hora y media. Creo que se siente desahogante, se siente bien. Puedo continuar ahora con mi día. Pero en serio, Lau, muchas gracias por todo, ¿eh? Dejamos redes de Lau en la descripción tanto del video de YouTube, de Spotify. Ahí le dan clic en ver más y los manda directamente a su Instagram. Sin más, aquí la dejamos y nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias, Lau. Muchísimas gracias, Ángel.